En la superficie, muchas veces creemos que ciertas conductas son solo pequeñas manías, simples hábitos inofensivos. Pero, ¿y si te dijera que esos comportamientos aparentemente casuales son, en realidad, la punta de un iceberg mucho más profundo? Lo que comienza como una búsqueda de alivio momentáneo puede terminar siendo una trampa sutil que condiciona cada rincón de nuestra vida. Porque algunas personas parecen caer sin remedio en patrones destructivos, mientras que otras logran mantenerse firmes. ¿Es solo una cuestión de fuerza de voluntad, o existe algo oculto detrás de estas elecciones? La respuesta es contundente. La adicción, en cualquiera de sus formas, es mucho más que una debilidad. Es un reflejo de heridas internas no resueltas, de vacíos emocionales que luchan por ser llenados. Hoy vamos a sumergirnos en este universo complejo para entender sus raíces, más importante aún, sus salidas. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido. Y cuéntame en los comentarios, ¿conoces a alguien que haya vivido algo parecido a esto? Todo empieza de manera casi invisible. Un gesto pequeño, una elección aparentemente inofensiva. Tal vez sea esa copa de vino al final del día, o el impulso de revisar el teléfono una y otra vez, buscando algo que ni siquiera sabemos qué es. Sin darnos cuenta, abrimos una puerta silenciosa, una especie de ruta de escape que parece ofrecernos alivio inmediato. Lo curioso es que rara vez reconocemos ese momento como el principio de algo más grande. Al principio, estas decisiones tienen la apariencia de simples hábitos. Incluso podrían verse como recompensas merecidas tras un día difícil. Sin embargo, bajo esa capa superficial, hay algo más profundo operando en las sombras. Poco a poco, la búsqueda de confort se convierte en una necesidad, y la necesidad comienza a dictar nuestras acciones. Lo que parecía temporal empieza a ocupar un espacio fijo, y sin darnos cuenta entramos en un ciclo repetitivo que es cada vez más difícil de romper. Pero, ¿por qué sentimos esa urgencia de escapar? ¿Qué es lo que nos empuja a buscar alivio fuera de nosotros mismos? La respuesta está lejos de ser simple. Muchas veces, estas conductas nacen de un malestar emocional que no logramos nombrar. Puede ser la soledad, el vacío existencial, la ansiedad acumulada o una tristeza que hemos reprimido durante demasiado tiempo. Lo cierto es que nadie elige caer en un ciclo dañino solo por capricho. Hay algo interno que nos impulsa, algo que necesita atención pero que no sabemos cómo abordar. En esos primeros momentos, la satisfacción es real, la distracción funciona, el alivio es tangible. Y por eso volvemos a buscarlo. Pero lo que no percibimos es que cada vez que recurrimos a esa misma vía, estamos reforzando un patrón. La mente aprende rápido. Cada vez que sentimos incomodidad, el mismo comportamiento vuelve a aparecer como la solución mágica. Así, la escapatoria se convierte en reflejo automático. Lo más peligroso es que esta trampa es silenciosa. No hay grandes alarmas al principio. Nadie se da cuenta de que está cayendo hasta que las cadenas ya están puestas. Lo que era una salida ocasional comienza a ser la única vía posible para gestionar las emociones incómodas. Y allí es donde el ciclo se solidifica. No se trata solo de sustancias o adicciones evidentes. A veces, las dependencias más difíciles de identificar son las que parecen socialmente aceptadas. El exceso de trabajo, el uso compulsivo de redes sociales, incluso la obsesión con el ejercicio o la alimentación saludable pueden convertirse en cárceles disfrazadas. En este primer vistazo a la evasión, vemos que todo comienza con algo aparentemente inocente. Pero detrás hay un mecanismo psicológico poderoso, un intento de huir de uno mismo. La pregunta que queda flotando es inquietante. Si todo empieza tan sutilmente, ¿cómo podemos reconocer el momento exacto en que cruzamos la línea? Y mientras exploramos esta cuestión, abrimos la puerta a un universo mucho más profundo, donde la lucha no es solo contra un comportamiento, sino contra el propio vacío interior. La historia apenas comienza. Aunque desde fuera pueda parecer que las personas que caen en ciclos de dependencia actúan por puro placer o por debilidad, la verdad es mucho más compleja. Lo que realmente sucede en el fondo es una búsqueda. No se trata solo de saciar un deseo momentáneo, sino de encontrar algo que falta, algo que tal vez nunca estuvo del todo claro. La pregunta clave es, ¿qué estamos buscando realmente cuando caemos en estos patrones? A primera vista, podríamos decir que buscamos relajación, distracción o placer. Pero si miramos más de cerca, descubrimos que lo que se busca es un alivio más profundo, un consuelo para heridas invisibles que arrastramos desde hace mucho tiempo. Es un intento desesperado por llenar un hueco interno que,
por más que intentemos, parecen no tener fondo. Lo más intrigante es que esta búsqueda suele ser inconsciente. No nos levantamos cada día pensando, hoy voy a intentar sanar una herida emocional usando una adicción. Al contrario, creemos que simplemente estamos haciendo algo para sentirnos mejor. Pero en realidad, lo que está en juego es una necesidad mucho más significativa. La necesidad de conexión, de sentido, de pertenencia. Carl Jung planteaba que cuando las personas no pueden encontrar sentido en su vida, terminan buscando sustitutos. Estos sustitutos pueden ser cualquier cosa: sustancias, relaciones tóxicas, hábitos destructivos. Y es ahí donde empieza el problema. El sustituto nunca logra reemplazar la necesidad real, pero alivia temporalmente la incomodidad. Por eso volvemos, una y otra vez, atrapados en un ciclo que parece no tener fin. Aquí aparece otro aspecto interesante: la contradicción interna. La mayoría de las personas saben que lo que hacen les está perjudicando. Son conscientes del daño físico, emocional o social que les causa su comportamiento. Sin embargo, no pueden detenerse. ¿Por qué? Porque el alivio temporal se convierte en algo más valioso que la promesa lejana de una solución definitiva. El cerebro, condicionado por la repetición, aprende a priorizar el placer inmediato sobre el bienestar a largo plazo. La paradoja es dolorosa. Sabemos que algo nos está destruyendo, pero al mismo tiempo sentimos que no tenemos otra alternativa. Y así se fortalece el ciclo. El alivio lleva a la repetición crea dependencia, y la dependencia profundiza la herida original. No es raro que muchas personas pasen años sin darse cuenta de este proceso. La adicción, sea cual sea su forma, se disfraza de solución. Pero debajo del disfraz, solo hay más dolor esperando a salir. Mientras seguimos explorando este laberinto, una cosa se hace evidente. Para romper el ciclo, primero hay que entenderlo. Sin conciencia, no hay cambio posible. Y este es solo el primer paso en un camino mucho más profundo, donde cada respuesta lleva inevitablemente a nuevas preguntas. La historia sigue desplegándose, y lo más revelador aún está por descubrirse. A medida que avanzamos en este recorrido, se hace cada vez más evidente que la adicción no es solo un problema de comportamiento. Es un reflejo de algo mucho más intrincado, un laberinto interno donde cada giro nos aleja de la salida y nos sumerge más profundamente en la confusión. Uno de los mayores malentendidos sobre la dependencia es pensar que basta con fuerza de voluntad para superarla. Esta idea, aunque popular, es profundamente simplista. La realidad es que la adicción no se mantiene solo por el deseo consciente de repetir un comportamiento, sino porque está enraizada en mecanismos invisibles que operan desde lo más profundo de la mente. El comportamiento repetitivo es solo la punta del iceberg. Debajo, hay capas de emociones no resueltas, heridas antiguas y una constante lucha por evitar el sufrimiento. Gabor Maté, experto en adicciones, ofrece una mirada que rompe esquemas. Él define la adicción como cualquier comportamiento, relacionado o no con sustancias, que una persona se siente impulsada a realizar repetidamente, a pesar de saber que le causa daño. Esta definición amplía el espectro mucho más allá de lo que solemos considerar. ¿Quién no ha sentido alguna vez la urgencia de evadir la realidad, aunque solo fuera por un instante? La diferencia está en la frecuencia y en el nivel de control que conservamos. El cerebro, en estos casos, se convierte en un campo de batalla. Cada vez que buscamos alivio en un comportamiento adictivo, se activan circuitos neuronales que refuerzan la conducta. Así se construye un círculo vicioso. Cuanto más practicamos ese comportamiento, más profundamente se arraiga en nuestro sistema. Y lo más alarmante es que el cerebro empieza a asociar esa conducta con la única manera efectiva de manejar el malestar emocional. Esto explica por qué, incluso cuando somos plenamente conscientes del daño, seguimos cayendo. La dependencia crea una especie de atajo mental. Ante la mínima señal de incomodidad, la mente automáticamente nos dirige hacia la conducta conocida. Es como si hubiera una voz interna que dijera: esto funcionó antes, así que debe funcionar otra vez. Aunque, en realidad, nunca solucionó nada de fondo. Carl Jung también aportó una visión profunda sobre este tema. Para él, la adicción es un intento fallido de resolver un problema espiritual. Es decir, un grito silencioso del alma buscando sentido, paz y totalidad. Cuando esas necesidades no son satisfechas de manera saludable, la persona las reemplaza con algo más accesible, aunque insuficiente. Lo más revelador es que este laberinto no distingue entre personas. Nadie está completamente a salvo. La vulnerabilidad humana es universal, y todos,
En mayor o menor medida, hemos buscado alguna vez una vía rápida para escapar de nuestras propias sombras. Pero si algo nos enseña este viaje es que el primer paso para salir del laberinto es reconocer que estamos dentro de él. Y aunque eso parezca obvio, no siempre lo es. El camino continúa, y las verdaderas claves para romper este ciclo están empezando a asomarse. Hasta ahora hemos visto cómo la adicción no surge de la nada, sino que responde a necesidades internas que, muchas veces, desconocemos. Pero para comprender más a fondo este fenómeno, es esencial mirar hacia un territorio menos visible, la parte oculta de la psique, aquello que Carl Jung llamó la sombra. Jung sostenía que la mente humana está formada por dos grandes dimensiones, la consciente y la inconsciente. En la primera, colocamos todo lo que aceptamos y reconocemos de nosotros mismos. En la segunda, escondemos todo lo que rechazamos, negamos o no sabemos cómo integrar. Es en esa zona sombría donde muchas veces se originan los patrones que nos atrapan sin que sepamos por qué. Cuando una persona cae en un comportamiento adictivo, rara vez es consciente de las fuerzas internas que la están empujando. Puede pensar que actúa por impulso o por placer, pero en realidad está respondiendo a algo mucho más profundo, un llamado silencioso desde su propio inconsciente. Esa es la paradoja de la adicción. Creemos que tenemos el control, pero, en realidad, somos dirigidos por aspectos de nosotros mismos que no hemos logrado ver. Jung explicaba que cuando ignoramos o reprimimos ciertos aspectos de nuestra personalidad, estos no desaparecen. Simplemente se esconden y encuentran otras maneras de manifestarse. La adicción, entonces, es una de esas manifestaciones. Es una forma simbólica en la que nuestra sombra intenta equilibrar lo que está roto, aunque de un modo destructivo. Esto explica por qué muchas personas sienten que viven divididas. Una parte de ellas quiere romper con el ciclo dañino, mientras que otra parece estar empeñada en seguirlo. Esa lucha interna no es un signo de debilidad, sino una muestra clara de que hay partes de la psique que están en conflicto, intentando ser escuchadas y reconocidas. Lo más fascinante es que la adicción no solo es un escape, sino también un mensaje cifrado que dice, hay algo dentro de ti que necesita ser sanado. La sustancia o el comportamiento adictivo es solo el vehículo. Lo realmente importante es lo que está detrás. La pregunta clave no debería ser únicamente ¿cómo dejo esto?, sino también ¿qué está tratando de mostrarme esta adicción? Jung afirmaba que el verdadero camino hacia la sanación comienza cuando somos capaces de mirar nuestra sombra sin juzgarla. No se trata de rechazarla o de pelear contra ella, sino de integrarla. Reconocer que todas las partes de nuestra psique, incluso las que más nos incomodan, tienen algo que enseñarnos. En este punto de la historia, la adicción deja de ser vista como un simple hábito negativo y empieza a entenderse como un símbolo, un reflejo doloroso de nuestras heridas internas. Y aunque este descubrimiento no ofrece una solución inmediata, abre una puerta esencial, la posibilidad de transformación real. Seguimos avanzando en este viaje de autodescubrimiento, porque las piezas más importantes del rompecabezas están aún por revelarse. Hasta ahora hemos desentrañado las raíces invisibles de la adicción, pero lo más revelador está a punto de llegar. Lo que viene a continuación puede transformar por completo tu forma de entender estos ciclos ocultos y abrirá nuevas perspectivas que quizá nunca habías considerado. ¿Te has detenido a pensar en cómo estos patrones afectan no solo tu vida, sino también las de quienes te rodean? ¿Has sentido alguna vez que hay algo más profundo operando detrás de ciertas decisiones que tomas casi sin darte cuenta? Lo que exploraremos enseguida podría ser la clave para reconocer y romper esos lazos invisibles. Así que no te vayas. Sigue viendo el video porque las próximas revelaciones te van a sacudir. Y si este tema te está haciendo reflexionar, déjanos tu comentario contándonos si conoces a alguien que haya pasado por algo parecido, o si tú mismo has sentido algo similar. Además, recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido que pueda ayudarte en este proceso de autoconocimiento y transformación. Uno de los mayores engaños que acompañan a la adicción es la ilusión de control. En los primeros momentos, cuando una persona comienza a recurrir a cierto comportamiento o sustancia para aliviar su malestar, siente que tiene las riendas en la mano. Todo parece estar bajo control, y la idea de que eso podría convertirse en una cadena parece absurda o lejana. Pero poco a poco, casi sin que la persona lo note, esa sensación cambia. Lo que empezó como una elección libre se transforma en una necesidad. La adicción es astuta. Se disfraza de placer, de alivio, incluso de recompensa. Y cuando la persona quiere detenerse, descubre que no puede hacerlo tan fácilmente como pensaba. Aquí aparece una paradoja dolorosa.
Aunque la persona siente que está eligiendo libremente, en realidad está atrapada en un ciclo que la empuja a repetir el mismo comportamiento una y otra vez. El control se convierte en un espejismo. Creemos que manejamos la situación, pero, en el fondo, el hábito nos está manejando nosotros. Gabor Mate lo explica de manera contundente. El problema no es la sustancia o el comportamiento en sí, sino la relación que la persona establece con eso. La pregunta clave es siempre, ¿quién está al mando? Mientras la conducta sea algo que podemos elegir libremente y dejar cuando queramos, no hay dependencia. Pero cuando esa conducta empieza a dominar nuestros pensamientos y decisiones, estamos frente a una verdadera adicción. La mente humana está programada para buscar alivio cuando hay dolor. Y la adicción, en ese sentido, ofrece un alivio rápido y efectivo, al menos en la superficie. Pero el precio que cobra a cambio es alto, deteriora nuestra capacidad de autorregulación y mina la confianza en nosotros mismos. Carl Jung decía que uno de los mayores desafíos para cualquier ser humano es enfrentarse con sinceridad a su propia sombra. Y cuando hablamos de adicción, enfrentarse a esa sombra significa reconocer que el control que creíamos tener es, en muchos casos, una fantasía construida para evitar mirar más profundamente. Este proceso de darse cuenta no es fácil ni inmediato. Muchas personas pasan años justificando sus comportamientos, minimizando su impacto o comparándose con otros para convencerse de que no es para tanto. Pero en algún punto, la realidad se impone. Los efectos negativos comienzan a acumularse, y la sensación de vacío, lejos de desaparecer, se hace más profunda. Es en ese momento de lucidez, a menudo dolorosa, cuando se abre una nueva posibilidad, la de empezar a recuperar el verdadero control. No un control basado en la negación o la represión, sino en la conciencia plena de lo que está sucediendo dentro de nosotros. La pregunta sigue resonando. ¿Cómo se puede pasar de ese espejismo de control a una libertad real y duradera? En el próximo capítulo, nos adentraremos en las claves que pueden ayudar a romper definitivamente ese ciclo, explorando herramientas prácticas y cambios internos esenciales para la transformación. La historia continúa, y lo más valioso está por revelarse. Llegados a este punto, algo queda claro. La adicción ofrece una promesa seductora pero engañosa. Nos hace creer que aliviará la incomodidad, que calmará el vacío, que nos dará un respiro. Y, en parte, es cierto, pero solo durante unos instantes. El alivio que proporciona es efímero, como un espejismo en medio del desierto. Tan pronto como se alcanza, comienza a desvanecerse, dejando atrás más sed y más necesidad. Esta dinámica es lo que convierte a la adicción en un ciclo difícil de romper. La persona experimenta malestar, recurre a la conducta adictiva para aliviarlo, aunque obtiene un alivio momentáneo, pronto se encuentra en la misma situación o incluso peor. La herida que intentaba tapar sigue ahí, esperando bajo la superficie, cada vez más profunda. Gabor Mate señala que lo que muchas veces buscamos no es solo placer, sino una forma de anestesiar un dolor más complejo y difícil de nombrar. Este dolor puede provenir de la infancia, de experiencias traumáticas, o incluso de la sensación persistente de vacío y desconexión que a veces nos acompaña durante años. La adicción funciona como una venda temporal, pero nunca cura la herida. Carl Jung, por su parte, hablaba de la búsqueda espiritual mal dirigida. Según él, el ser humano tiene una necesidad inherente de encontrar significado y conexión profunda. Cuando no logramos satisfacer esa necesidad de forma saludable, buscamos sustitutos que nos ofrecen solo una apariencia de plenitud. Y allí es donde la adicción cobra fuerza, promete lo que más anhelamos, pero solo entrega sombras. Lo más peligroso es que este ciclo se autorrefuerza. Cada episodio de alivio temporal confirma la creencia de que esa conducta es necesaria, y cada recaída debilita un poco más la confianza en que podamos salir. La adicción comienza a ocupar el centro de la vida, desplazando otras áreas que podrían ofrecer satisfacción genuina, relaciones, creatividad, propósito personal. La pregunta inevitable es, ¿cómo podemos romper este hechizo? ¿Cómo podemos resistir esa promesa tentadora que nos ha atrapado tantas veces? Las respuestas no son simples, pero entender la naturaleza ilusoria del alivio es el primer paso crucial. Mientras avanzamos en este camino, es vital recordar que no estamos luchando contra el deseo en sí, sino contra una falsa solución. La verdadera sanación comienza cuando nos atrevemos a mirar más allá de la superficie. Uno de los aspectos más insidiosos de la adicción es la tolerancia. Al principio, una pequeña cantidad de la sustancia o un breve momento de la conducta elegida es suficiente para producir el efecto deseado. Pero con el tiempo,
ese efecto disminuye y necesitamos más para sentir lo mismo. Esta es la trampa perfecta. Cuanto más buscamos alivio, más esquivo se vuelve. La tolerancia no solo intensifica la dependencia física o psicológica, sino que también refuerza la idea de que sin ese comportamiento no podemos funcionar. La vida comienza a girar en torno a la adicción, y lo que antes era solo una parte se convierte en el todo. Poco a poco, lo que nos daba placer se transforma en una obligación, una rutina sin la cual sentimos que no podemos sobrevivir. Este aumento progresivo en la necesidad no es un fallo de carácter, sino una consecuencia natural de cómo funciona el cerebro. La neurociencia ha demostrado que el sistema de recompensa se adapta rápidamente. Lo que ayer era suficiente, hoy apenas hace efecto, y mañana ya no servirá. Así es como la adicción reconfigura nuestras prioridades y deseos. Jung señalaba que cuando permitimos que un sustituto se apodere de nuestro sentido de propósito, estamos renunciando a nuestra capacidad más esencial, la de encontrar significado auténtico. La adicción desplaza la búsqueda genuina de sentido y la reemplaza por un ciclo repetitivo que, aunque familiar, nunca llena verdaderamente. A medida que la tolerancia crece, también lo hace el costo. Relaciones se deterioran, la salud se resiente y el vacío interno se amplifica. Paradójicamente, cuanto peor nos sentimos, más tentados estamos de volver al mismo patrón que nos está destruyendo. Es un círculo que parece imposible de romper. La gran pregunta ahora es, ¿cómo se detiene esta rueda que gira sin cesar? La respuesta está más cerca de lo que creemos, y en el próximo capítulo comenzaremos a descubrirla. Cuando llegamos al punto más oscuro del ciclo adictivo, donde todo parece perdido y la esperanza se desvanece, surge una posibilidad inesperada: el despertar de la conciencia. Este momento no siempre es dramático o visible para otros. A veces es una chispa silenciosa, un instante de claridad donde por fin vemos la situación con otros ojos. Jung enseñaba que la transformación comienza con la conciencia. Mientras los patrones dañinos permanecen ocultos, repiten su curso sin resistencia. Pero cuando somos capaces de verlos con honestidad brutal, algo cambia. La adicción deja de ser solo un problema externo y se convierte en un espejo que refleja las partes de nosotros mismos que más necesitamos comprender y sanar. Este despertar no es la solución en sí, pero marca un antes y un después. Es el primer paso real hacia la libertad. Reconocer la adicción, entender su función en nuestra vida y aceptar que hemos estado buscando alivio en lugares equivocados es un acto de valentía profunda. Aquí es donde muchas personas experimentan una mezcla de emociones. Alivio por finalmente entender lo que sucede, pero también miedo e incertidumbre por lo que viene después. Este es un punto crucial del proceso. La tentación de regresar a lo conocido puede ser fuerte, pero la oportunidad de cambio también está más cerca que nunca. Gabor Mate enfatiza que el verdadero trabajo comienza cuando dejamos de preguntarnos cómo escapar del malestar y empezamos a explorar qué nos está tratando de decir ese malestar. En ese momento, la adicción se transforma de enemigo invisible en maestro inesperado. El viaje continúa, y lo más desafiante y liberador está por llegar. A medida que avanzamos en este proceso, queda claro que la verdadera solución no está en reprimir la adicción o luchar contra ella como si fuera un enemigo externo. La clave está en integrar, en entender que la adicción es un síntoma, no la causa. Solo cuando nos atrevemos a mirar profundamente dentro de nosotros, podemos empezar a reconstruir algo sólido y auténtico. Jung llamaba a este proceso individuación, un viaje hacia la totalidad donde cada parte de la psique, incluso las más oscuras, encuentra su lugar y sentido. En este camino, no se trata de eliminar la sombra, sino de reconocerla y aprender de ella. La adicción, vista desde esta perspectiva, es una oportunidad disfrazada. Nos obliga a confrontar lo que hemos evitado durante años y nos guía, si estamos dispuestos, hacia un entendimiento más profundo de quienes somos realmente. Este proceso es lento y muchas veces doloroso. No hay atajos. Pero cada pequeño paso de conciencia, cada momento en que elegimos mirarnos sin máscaras, fortalece nuestra capacidad de sanar. La adicción comienza a perder poder cuando la enfrentamos no solo con fuerza de voluntad, sino con comprensión y compasión hacia nosotros mismos. Un aspecto fundamental aquí es reemplazar lo que la adicción nos ofrecía: alivio, pertenencia, escape. Necesitamos encontrar nuevas fuentes de satisfacción, más duraderas y saludables. Relaciones auténticas, proyectos con sentido, cuidado personal, todo esto ayuda a llenar ese vacío que antes tratábamos de tapar con comportamientos destructivos. El camino hacia la integración no es una línea recta.
Habrá caídas, dudas y momentos en que parecerá que no avanzamos. Pero cada intento cuenta. La clave está en no rendirse y en recordar que cada paso hacia adentro es un paso hacia la libertad real. La pregunta ahora es, ¿cómo podemos sostener este proceso a largo plazo? La respuesta nos espera en el próximo y último capítulo. Al llegar al final de este recorrido, entendemos algo esencial. Superar una adicción no es solo dejar un comportamiento atrás, sino reconstruir la vida desde nuevos cimientos. Es un renacer, donde las piezas rotas se reordenan para formar algo más fuerte y genuino. Gabor Mate insiste en que el apoyo social es crucial en esta etapa. Nadie sana completamente en soledad. Las conexiones humanas profundas, la capacidad de compartir la vulnerabilidad y la posibilidad de recibir apoyo son elementos fundamentales para sostener el cambio. Así como la adicción nos aisló, la recuperación nos devuelve al tejido de la vida compartida. Jung, por su parte, recordaba que la verdadera transformación no ocurre solo en la mente, sino también en el alma. A medida que avanzamos en la reconstrucción, no solo recuperamos salud y estabilidad, sino también un sentido renovado de propósito y pertenencia. La adicción, aunque dolorosa, puede ser el catalizador que nos lleva a descubrir una versión más auténtica de nosotros mismos. Este proceso requiere paciencia y humildad. Habrá días buenos y días difíciles. Lo importante es mantener la dirección y seguir alimentando esa conciencia que nos ha guiado hasta aquí. Cada elección, por pequeña que sea, contribuye a fortalecer la nueva vida que estamos construyendo. Al mirar atrás, podemos ver que la adicción, aunque devastadora, también nos ofreció una oportunidad. La oportunidad de detenernos, de mirar hacia adentro y de reconstruir desde las ruinas. Y eso, en última instancia, es una de las mayores victorias que un ser humano puede lograr. Hemos llegado al final de este video, pero el verdadero viaje apenas comienza. Si algo de lo que exploramos hoy resonó contigo, déjanos un comentario contándonos tu experiencia o tus reflexiones. Nos interesa saber si conoces a alguien que haya enfrentado un camino similar o si tú mismo estás atravesando un proceso de transformación. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para seguir explorando juntos estos temas profundos. Además, te invito a hacer clic en los videos sugeridos que aparecerán en pantalla. Allí encontrarás más contenido que complementa y amplía todo lo que vimos hoy. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Nos vemos en el próximo capítulo de esta historia de autodescubrimiento.